A ver, pongámonos extremos. Mi hijo drogadicto. Mm. Es una situación bien problemática que no se va a resolver de la noche a la mañana y puede Claro. ser que nunca se resuelva. Sí, O sea, va a tener que vivir con ese estrés constante y saber cómo gestiona las emociones. sí, Entonces hay veces que la gente dice, ya voy a acercarme a Dios, que no lo veo como algo malo, sino como una respuesta espiritual, pero de repente pierdo, como tú dices, que me divido en tres y pierdo esta parte de cómo manejar mis sí. emociones, cómo puedo porque digámoslo así que es tu conexión con algo espiritual, pero no está la parte, digamos, más natural, por decirlo de una manera, y donde tú tomas responsabilidad frente a lo que te está pasando. Sí, Porque muchas veces dices, ah, Dios me tocó, me pasó esto, me llegó esto, y ya, esta es mi cruz, y listo, sigo nomás. Pero también hay un rol tuyo importante en sí, esto. todo el rato. Por eso ahí aparecen justamente nuestros amigos los estoicos, po. Sí, Que po. en este momento agarró tanto vuelo el estoicismo, que es porque en el mundo clásico, en el mundo de Platón, de Sócrates, existía el arte, la música, los Sí. mismos escritos que te inspiraban y te decían para dónde iba el camino, el sendero. Ahora, en la actualidad, ya no existe eso. Ya vemos el arte o vemos la política y no hay figuras de inspiración. Entonces, al final, tenemos que volver Me dicen a al mí, centro. Marcianeque. Entonces, ¿a qué nos obliga eso? Al mismo ejercicio que hicieron los estoicos, a buscar dentro, porque Dentro. dentro tenemos un alma que está conectada con el universo, con todo. Sí. Y de ahí podemos sacar verdades, po. Entonces, ahora yo encuentro que nos va a faltar tiempo aquí para explicar todo, pero en resumen, En resumen, como una persona que sí. entiende que entiende las bases del estoicismo, ¿Mm? por decirlo de alguna manera, cómo aborda estas situaciones de estrés, Sí. estar sometido a este ambiente Ya, de estrés. perfecto. Ya, mira, el estoico, si bien en resumen, es el ser humano entendiendo su rol en el universo. Yo veo el contexto y digo, ya, mira, a ver, aquí hay que ser amigo. Marco Aurelio, que es uno de los grandes representantes del estoicismo, escribía, tener amigos es natural. Que tus amigos a veces te abandonen es natural también. Sí. Y esto hay que aceptarlo porque es así. Que no ocurra es anormal. Es raro. Es raro. Sí. Entonces el estoico entiende el contexto, entiende la naturaleza donde está involucrado. Entiende que a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo. Entiende que Marco Aurelio escribía, mira, ves en la mañana a los insectos, a las aves ya trabajando, ya haciendo su labor, tú también deberías levantarte y hacer tu labor. ¿Por qué? Porque entiendes dónde estás. Que es como que estuvieras en una obra de teatro y te pusieran en el escenario sin el guión. Chuta, ¿qué hago acá? Pobre de mí, yo sufro, ¿por qué me Claro. pusieron acá? O si no, levantarte y decir, ya, a ver, aquí hay un escenario, aquí está esto, ya. No sé qué hay que hacer acá, muy bien, pero voy a dar mi mejor esfuerzo de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo que hay que hacer. Entonces ahí viene un poco el error, la equivocación, pero el estoico sigue validándose, sigue viendo, ah, mira, producto de que los demás actúan de esta manera, está bien actuar así. Bien, eso es en resumen lo que es el estoico. Está en armonía con lo que le rodea. Y las armas que descubrió el estoicismo son las virtudes, que yo aquí traje una definición de virtud. ¿Qué es la virtud? La voy a leer textual, Sí, para decir un mejor. poco. Dice, disposición habitual y firme a hacer el bien. Implica una cualidad moralmente buena que lleva a las personas a orar de acuerdo con ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Entonces al final, lo que yo voy a hacer, tengo que tomar esa siguiente reflexión. Lo que voy a hacer es bueno, justo, bello y verdadero. Bueno, vale la pena hacerlo entonces. Entonces al final con el ejemplo que me dabas tú de, ya, supongamos que hay una madre o un padre que tiene un hijo drogadicto y está pasando por una etapa muy difícil, lo que decía el estoicismo es que nuestra alma está acá en este contexto, en este escenario para realizarse, para elevarse, para entender los misterios del universo. ¿Y cómo lo hace? Mediante las virtudes, que son actos buenos, bellos, verdaderos, justos. Entonces, el padre en esta situación, en este contexto, le tocó esa lucha, le tocó ese contexto, el universo, en su infinita sabiduría, le puso ese escenario. Y el estoico, ¿qué dice? Bueno, voy a la batalla acá, Claro. voy a la batalla. Pero tomando el estrés bueno que explicamos al principio. O sea, el estrés donde
para esto vine, para esto entrené, para esto entiendo cómo entiendo la vida, vamos a la batalla. ¿Puede sufrir heridas? ¿Puede sufrir golpes? Claro que sí, por supuesto, pero la vida continúa. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué le tocó a esa persona eso? Es un misterio. La vida es un misterio. Sí, y siento que estar pensando en ese misterio, dándole vuelta a por qué a mí me tocó esto, teniendo un lenguaje, como dicen en el coaching, que es francamente describe lo que está pasando y no es un lenguaje como generativo, que genere oportunidad, hace que no avancen las personas, que se queden pegados, que no quieran crecer, Claro. que estén constantes. Y esto en ámbito de todo tipo. O sea, hay veces que la gente dice, no, es que esta persona que está en otro nivel. Un día una persona me dijo, íbamos en el auto, una persona bien humilde y sencilla me dijo, oye, en realidad hay hartos ricos acá en Chile. Me dijo. Hartos millonarios. Sí, Sí. dije, ¿millonarios ricos en Chile? Yo me quedé pensando, ¿por qué será que está diciendo eso? Y me dijo, estamos hablando del contexto, de cómo piensa a veces la gente muy distinto a quizás como lo pienso yo, o quizás como es la realidad, Sí. en verdad. Es que mira todos los departamentos, todas las casas que hay acá en este barrio, mira todos estos departamentos, Claro. todo esto. Entonces yo pensaba, y yo le dije, es que ¿tú sabes lo que significa ser rico o un millonario? ¿Cuánto se considera que debe ganar una persona para decir que es millonaria? Sí. O sea, ya primero empezamos con esa pregunta. Y segundo lugar, después le dije, y tú entiendes que muchas de las cosas, estos autos caros que tú ves acá en la calle, o estos edificios que están acá en el barrio alto, por decirlo así, o no sé, Providencia, ¿sabes que muchas veces la gente lo compra con deuda? Claro. O sea, no quiere decir que en estricto rigor son personas endeudadas. Claro. Son personas que en realidad, como tú dices, voy a trabajar, darle duro, porque quiero tener ese departamento bonito ahí en, no sé, en Manquehue, por Claro. decirlo de alguna manera. Pero por dentro están pasándolo muchísimo peor que una persona que está a lo mejor viviendo tranquilamente en una casa, no, qué sé yo, en Cerro Navia, por decirlo así, o en Pudahuel, así como viviéndolo desde ese punto de vista. Siento que las realidades son muy diversas y de repente colocarse en el lugar del otro es lo primero que uno debería hacer es justamente tomarse de hacerse preguntas, de decir, ¿será así tan cierto? O sea, desafiar mis creencias, desafiar realmente si lo que yo tengo o lo que me enseñaron mis papás o lo que vengo, no sé, atravesando hace un tiempo es la realidad. Sí. Verdaderamente. Y cuando yo te decía que lo de la filosofía, sí, yo siento que es un excelente complemento para poder llevarlo en tu vida diaria. En tu vida diaria como justamente para poder abordar problemáticas que todos estamos sometidos. O sea, trabajar con personas. Lo raro sería que no trabajaras con personas. Claro. Y a veces pasa que me da risa porque tú eres informático igual, pero es totalmente distinto a los informáticos como uno los conoce, Claro. que son personas que son... Sí, pues el estereotipo es que una persona que no tiene muy desarrolladas habilidades blandas. Es que yo justamente entré a este mundo producto de que no tenía mis claro, habilidades desarrolladas. Porque apenas hablan, apenas como que el informático tenés que explicarle y ya, y como que apenas te habla y te dice sí, ya y te resuelve el problema ahí en tu trabajo. Pero hoy en día cada vez va a ser más raro que las profesiones se basen solamente en algo mecánico, porque cada vez la inteligencia artificial está llegando. Ya lo resuelve. Lo está resolviendo. Y se vienen otras habilidades que tienes que tener, que es trabajar con la gente. Y son más humanas. Po. Sí. De hecho, hay un documental en Netflix que es ¿Y ahora qué? Que se llama ¿Y ahora qué? Y es de Bill Gates. Que tal vez lo hizo un poco para lavarse un poco la imagen, pero es entretenido verlo porque él dice ya la inteligencia artificial está resolviendo muchas cosas, sobre todo el tema de medicina. Y él dice... Sí, exacto, medicina o los derechos, abogados. Claro. Te leen toda la ley y ahí está. Te saca una conclusión. Sí. Entonces, Bill Gates ha estado muchos años de su vida tratando de descubrir una vacuna para la polio. Y él dice, ¿qué va a hacer de mí? Porque en 2 años más o 3 años más la inteligencia artificial le voy a decir, queremos una vacuna para la polio. Ah, claro, sí, mira, aquí está. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy a jugar tenis, dice él. Me voy a jugar tenis. ¿Qué hago entonces? ¿Cuál es el propósito? Sí, entonces, exacto, saca una conclusión muy buena que dice, tal vez momento para volver a pensar cuál es el rol humano.
Sí. para ocupar la filosofía. Entonces, justamente como dices tú, va a venir a flote todos los temas que tienen más que ver con gestión de emociones, de la ayuda más humana. Y Sí. con respecto a lo que decías de los departamentos de este compañero que te decía a ti, Sí. Don Rico, en México hicieron una encuesta que decía, ¿cuánto cree que gana una persona millonaria Sí, al claro. mes? Claro, yo hice la conversión a pesos y decía ya unos 12 millones de pesos debe ganar una persona millonaria Para al ser mes. millonario. Sí, Sí. exacto. Y después los millonarios de verdad decían, ¿cuánto crees que gana alguien de clase media al mes? Y ellos decían, unos 12 millones de pesos. Entonces, como que existía eso. Una Ya, distorsión absoluta de la realidad. al final la conclusión es que no entendemos. Sí. No entendemos, ni las personas que están muy arriba con mucho dinero entienden a las personas de clase media, ni de clase media entendemos a estas personas que manejan Sí. una masa de dinero impresionante. Sí, porque de repente tú veías gente que tiene, digamos que nació en un lugar con algunos privilegios, por decirlo así, que esto se ha hablado mucho y obviamente tiene la posibilidad de acceder a tener recursos, contacto y mucho para poder mantener ese estándar Claro, de vida, ¿cierto? sí, sí. Y es gracioso porque ellos dicen, sí, con mi esfuerzo lo logré, hay que darle a la vida, hay que darle todo. Claro. Y claro, obviamente la gente que está más abajo dicen, oye, pero estos coaches que salen de repente con que no, dale con todo, si al final si es cuestión de ganas, ¿no? No, pues es mentira, porque al final tuvieron un contexto. Porque, Exacto, dejan de lado el contexto. Sí, el mismo Bill Gates vivía cerca de una universidad donde él podía ocupar el supercomputador en las noches. Pues. Entonces puedes decir, no, yo me esforcé, sí, o sea, no hay duda que se esforzó. Sí, claro. Claro, pero tenía una pequeña ayuda que es Tenía eso. una ayuda, tenía Exactamente. Yo creo que todas las personas de alguna manera sí tienen una red, nunca están solos o sin talento o sin la posibilidad de poder crecer. Claro. Claro, obviamente tu crecimiento de 0 a 100 no quizá va a ser muchísimo más lento si estás muy abajo. Claro. Porque algunos no parten de 0, parten quizás de 50, Exacto. de 60, de 70, llegan rapidito arriba. Sí. Pero sí, cuando yo le pregunté a esa persona, ¿cuánto crees cuánto es ser millonario? Él me dijo que no sabía cuánto debería ganar. Y yo le dije, mira, yo no sé bien, pero hay personas que dicen que con $1.000.000 podría decir que es millonario. $1.000.000 es como... 1.000 millones aproximadamente. Claro, como 1.000 millones. De pesos. Y eso es como para partir, porque en realidad hay gente que gana miles de miles de miles, o sea, billonarios. O Que sea, también, pues, ahí es buen tema que entonces- abordaste tú, es buen tema, porque salió un estudio también hace poco en Chile, acá, que es para una persona que está en pobreza, la definición de pobreza acá en Chile, para poder ganar el sueldo mínimo, tienen que pasar 6 generaciones, decía este estudio. O sea, el hijo de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, para que puedan estar en un nivel de clase media ya instalados. Consolidado. Claro. Consolidado. Están en pobreza extrema ahora, para que estén en clase media consolidado, 6 generaciones. Y claro, yo lo veo. Mi hermano hace poco fue a una comuna donde yo me crié en pobreza y fue y dijo, vi a las mismas personas y las calles estaban exactamente iguales y Sí, personas y familias hacinadas tal cual. Y han pasado, ¿cuántas? Unas 2 generaciones. Claro, imagínate romper eso. Entonces, Es difícil, es complejo. es complejo, pero son reflexiones que yo sé que tú las has tenido y que yo también las he tenido. ¿Y por qué? Porque quiero saber dónde estoy metido, quiero entender el Sí. contexto donde yo estoy. Sí. Entonces yo puedo pensar, ya, si yo tengo un hijo, para que pueda ser un millonario, necesitan pasar por lo menos 4 o 5 generaciones, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo le eche ganas, por mucho que yo ahí le ponga Sí. talento. Entonces al final lo que dicen muchos coaches no aplica mucho a mí, o no aplica mucho Sí. a la persona que nos está escuchando. Ya, listo, lo acepto. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Me preocupo por ser millonario? No lo voy a alcanzar. No va a ocurrir eso. Y ahí desemboca otra conclusión de nuestra amiga la filosofía, que es el deseo es la raíz del sufrimiento. Sí. Explica la filosofía oriental. Sí, porque está en una constante búsqueda Sí, de cosas que te instala la sociedad. exactamente. ¿Cierto? Pero El exitismo así, de ser muy popular, de tener muchas lucas, de tener Sí. el auto caro, tener todo. O sea, tener es todo, difícil. exacto. Sí, entonces me pongo en el deseo. Deseo ese auto, deseo tener un puesto laboral que la gente me reconozca, deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más evidente al principio, el apego emocional. Ya. Pero también hay cosas que son un poco invisibles o ilusorias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo deseo que mi hijo, tú tienes 2 hijos, yo deseo que mis hijos tengan buena salud y que tengan buena educación. Sí. Ya, pero tal vez no ocurra. Po. Marco Aurelio también dice la enfermedad es parte del ser humano. Sí.
Siddhartha... O algo más concreto. Yo deseo que mi hijo sea mayor que yo. Puede ser Mejores que tú. Sí, mejores. claro. Eso, todo padre, cualquier padre desea eso. Sí. Y debiera ocurrir. Pero si no... Pero muchas puede veces ser, también no. Exacto. Y de entonces... hecho es más común de lo que uno piensa, porque, mira, Tony Robbins, cuestionado, llamado Tony Robbins, y toma una frase que no es de él, pero yo se la escuché por primera vez a él, que dice que hombres débiles crean inviernos. Ah, claro. ¿Cierto? Sí. Pero los inviernos crean hombres fuertes. Claro. Y hombres fuertes crean buenos tiempos. Sí. Y buenos tiempos, nuevamente crean hombres débiles. Sí. Y así es como un bucle, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando hay una mujer fuerte, un papá fuerte y crean un ambiente perfecto para criar a su hijo y todo, el hijo no se cría tan protegido que realmente no aprende a ser fuerte. Claro. Y empieza y se transforma en un ser humano débil que finalmente no está preparado para el mundo, y cuando viene él solo crea un invierno, crea momentos difíciles. Sí. Entonces, a veces cuando decimos yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, es difícil, porque obviamente decirle a tu hijo, ¿sabéis qué? Sí, tenéis todas estas comodidades, pero no podéis usarlas. Claro. Claro, tenés internet, sí, pero no puedes tener internet. Claro, es difícil ahí No. Tenéis una bicicleta o queréis una bicicleta, toma esta usada primero para que aprendas. Sí. Como para probarlo, o sea, ¿quieres dinero? Ahorra. Para ir formando carácter. Ahorra. Yo hace poco también